en Reporteros MX. Maestro Aguirre, buenas tardes, ¿cómo le va? Me lo censura la dictadura judicial. Una disculpa. Un gusto saludarlos, querido Manuel, querido Jaime. Un placer estar con ustedes. Les saludo desde la capital del estado de Zacatecas. Próximamente, 2027, regresará el PRIAN a gobernar este estado por la pésima administración de David Monreal. Wow, esa predilección está muy buena. Vamos a ver qué pasa. Maestro Jaime Hernández, buenas tardes. Le envío un fuerte abrazo. ¿Cómo está? Querido Manu, ¿cómo estás? Querido Carlos, aquí listo para lo que ustedes me digan. Pues iniciemos, si les parece, con el tema de Marcos. El subcomandante Marcos, ya se cambió el nombre como 30 millones de veces, vamos a ponerle Marcos nada más, sale a dar una declaración en donde asegura que López Obrador era como Díaz Ordaz, el autoritario, militarista como Calderón, frívolo como Peña Nieto, en fin, los comparó con todos los presidentes habidos y por haber, y más que las declaraciones de Marco, que la verdad carecen de cualquier fundamento social legítimo, me llama más la atención el tratamiento de los medios de comunicación, al personaje que no lo entrevistaban, pero ni por accidente en los 90s, ahora resulta que todos nuestros medios y periodistas quieren saber más de él, ¿no? Contraponiendo una izquierda con otra. Carlos Aguirre. Bueno, recordemos que ante la aparición en el salinato de Marcos, después del salinato, todo lo que se le ha conocido como el salinato, pues simple y sencillamente tuvo una aceptación por la mayor parte del pueblo de México, porque estábamos hartos del PRI y del PRIAN, como lo seguimos estando, y afortunadamente vino el cambio en 2018. Un Marcos que se descubrió tamaulipeco, de apellido Guillén, que tiene una hermana, que ha tenido cargos muy importantes dentro de la cúpula del PRI, ha tenido cargos hasta legislativos, y un personaje que mientras nuestros hermanos chiapanecos pues estaban ahí formados con sus rifles de madera, en el viento, en el frío, en el agua, pues él estaba resguardadito, fumando tabaco en pipas muy lujosas, con unos relojes que se mencionó en su momento eran muy caros. Y bueno, pues este personaje que se ha aprovechado, lo digo con muchísimo respeto, de la ignorancia de esta parte de nuestro pueblo querido en Chiapas, y que pues hartos también de los caciques, hartos de los maltratos, hartos de todo, pues vieron una esperanza en el subcomediante Marcos, porque ni revolucionario, ni comandante, ni absolutamente nada. Es un personaje que efectivamente, como bien lo adelantas, Manuel, ha cambiado muchas veces de nombre, pero sigue siendo el mismo personaje con un cierto intelecto, no más allá de alguien que se ponga a leer, pero que en realidad no ha venido a apoyar absolutamente de nada. Ahora la llegada de la Cuarta Transformación con el presidente López Obrador en 2018, arriba de 30 millones de votos, él fue de los primeros que se opuso a la llegada de López Obrador, quiso tener una buena relación el presidente de México, nunca ha dejado de apoyar a Chiapas, y si Chiapas tiene estos problemáticos, pues es precisamente por ese remedo de gobernador priista que tienen en Chiapas y que tristemente fue candidateado por Morena. Así es que, ¿quién puede hacerle caso? Con esto voy cerrando, compañeros. ¿Quién puede hacerle caso? ¿Qué puede hacer las declaraciones de Marco? Pues simple y sencillamente ser un festín para un grupo reducido de opositores, como siempre lo han sido en el continente, principalmente en México, estos que se les conoce como conservadores, la derecha mexicana, pues es para lo único para lo que sirve, para que la tía panista pues brinque de gusto, para que los portales digitales, los medios corporativos, pues tengan algo con que seguir golpeteando al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la brutal desplomada en la credibilidad, si es que algún día la llegaron a tener, porque sí eran las únicas voces, pero no todos creíamos en esos medios. Siempre el referente era La Jornada, era el semanario Proceso con don Julio Scherer, tristemente en lo que acabó Proceso. Así es que pues no todos íbamos con ellos, y bueno, pues esta credibilidad que ya no la tienen solamente sirve para el golpeteo en contra, pues ya no de López Obrador, sino que ahora ya el golpeteo está enfocado hacia la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Me gustó mucho lo de subcomediante, Jaime. ¿Alcanzará
barras académicas Marcos, que hoy, arropado por los medios de comunicación, que ahora sí quieren buscar la voz antagónica. ¿Bajo qué? Pues esa es la pregunta, ¿bajo qué? Porque yo francamente después de leer el texto de Marcos, la verdad es que llego a la conclusión que es un discurso de lo más errabundo que pueda haber. No tiene ni pies ni cabeza, compara al mismo tiempo a Andrés Manuel con Díaz Ordaz, con López Portillo, con Salinas de Gortari, y al margen de que evidentemente si lo abordamos desde el punto de vista académico, pues es un chiste, es un chiste. Evidentemente, yo creo que el grave problema del subcomandante Marcos es que nunca imagino que un personaje como Andrés Manuel López Obrador lo rebasara por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo, cumpliendo todas las expectativas e incluso yendo más allá de lo que nunca imaginó el subcomandante Marcos. El subcomandante Marcos en su momento se convirtió en una figura, digamos, que deslumbró a muchos medios de comunicación, sobre todo los extranjeros, ¿no? Yo recuerdo que en Europa las paredes se constelaban con el rostro de Marcos, con su pipa, su pasamontañas, pero nunca fue más allá de eso. Hoy esos retratos, esas pinturas, están deslavadas, desdibujadas. ¿Y por qué? Porque Marcos nunca dejó una huella en la historia de México. Fue un hombre que de alguna manera hizo uso de los discursos de izquierda para denunciar lo que se venía encima, ¿no? Que era el neoliberalismo, pero en realidad nunca hizo nada en lo concreto contra un Andrés Manuel López Obrador que no solamente se ha convertido, desde mi punto de vista, en el gran redentor de la clase jodida en México. Es un hombre que además, a mí, yo francamente, todos los días en la mañanera, Andrés Manuel tiene este prodigio, nos ofrece con este prodigio, porque él tiene un gigante espejo retrovisor, ¿no? Y a través de ese espejo retrovisor por ejemplo, hoy en la mañanera, ¿no? Recordó cómo durante los casi 40 años del neoliberalismo y cómo bajo el salinato, pues se privatizó todo, se empobreció a la clase obrera, la clase media se pulverizó, en fin, mucha gente perdió su dinero y fue el principio de una era donde pocos llegaron a concentrar una enorme riqueza y millones llegaron a concentrar una pobreza lastimosa, ¿no? Y por eso mismo, esta carta de Marcos, a mí se me hace como una especie de batiburrillo, que es como el pataleo de un hombre ya mayor, porque hay que tener en cuenta que Marcos ya es un hombre mayor, ¿eh? Que está, fíjate qué triste, ¿no? Que el subcomandante que sirvió, yo me acuerdo que la figura de Marcos, consiguió capturar el imaginario colectivo de Europa, ¿no? Mucha gente lo comparaba con el Che Guevara, ¿no? Y hoy, ¿qué queda de eso? ¿Qué queda de eso? Ni la sombra, ¿no? Ni la sombra. Y yo me acuerdo que en aquel entonces Marcos era presentado como una suerte de Robin Hood, ¿no? Y ahora, francamente, es como un viejito melindroso, rabioso, que no le gusta mirar a todo lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, que es un hombre que nunca en la historia del país, primero llegó al poder con un respaldo sin precedentes en toda la historia de México. Y se va a despedir como uno de los presidentes mejor valorados en toda la historia moderna de México. Entonces, eso no se lo pueden disputar a Andrés Manuel López Obrador, ni Marquito Cortés, ni, ¿cómo se llama? Norma Piña, ni Alito Moreno, ni Xochitl Gálvez, ni por supuesto el subcomandante Marcos, que desde mi punto de vista, un personal punto de vista, ha quedado reducido en retrospectiva
a una especie de cagarruta pequeña, 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 pequeña. ¿A una especie de qué, querido Jaime? De cagarruta, de paloma. Ah, ok, sí, perdóname, mi muy limitada comprensión, muy bien, muchas gracias, querido Jaime Hernández. Bueno, entre palomas y palomos, lo cierto es que sigue habiendo bastante disputa solamente desde la oposición sobre el tema de la sobrerepresentación. Ven ya prácticamente inevitable en la derrota de la reforma judicial, Marco Cortés haciendo propuestas de, pues si vamos a votar por todos, pues también votemos por la persona que vaya a estar a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y lo dice en plan reto, como si no estuviera de acuerdo el presidente. Pues yo soy de la idea que entre más democracias, mejor. ¿Qué mejor que la democracia? O sea, Acción Nacional, la amenaza de Acción Nacional es, pues si no hacen las cosas como queremos, pues que haya democracia. Pues sí, claro que sí, como de que no. Siguen peleando el tema de la sobrerepresentación y también poderes del más allá de la frontera, como Bank of America, que ya anda metiendo presiones también a Claudia Sheinbaum en caso de dar positivo a la reforma judicial, Carlos. Bueno, pues recordemos que la oposición siempre aseguré que traía la brújula desorientada, pero ahora en las declaraciones de Marco Cortés, lo que anda haciendo la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, lo que sale a decir en las mesas de debate Kenia López Rabadán, pues me queda claro que ni siquiera saben que existe una brújula. Nunca han tenido una brújula porque desde que invadieron esta bella nación, desde que fue descubierta por Cristóbal Colón, italiano, Cristóforo Colombo, y a la llegada de Cortés, siempre han sido menos que los que ya habitaban estas tierras y siempre seguirán siendo menos. Y ellos no entienden que águilas no cazan moscas. La oposición no puede decidir ni puede imponer lo que ellos quieran. Y adelante, porque está reconociendo que es un buen plan el del presidente López Obrador, que jueces, ministros, magistrados sean electos por voto. Y al igual que tú lo dices, estoy de acuerdo, mi querido Manuel, ¿por qué no decidir por voto también a quien llegue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Lo triste de todo esto es que no han aprendido absolutamente nada. Ellos piensan que pueden proponer, será, por ejemplo, Álvarez y Casa, a quien podrían proponer a derechos humanos a Calderón Hinojosa, gente de esa, Álvarez y Casa, que mandó reprimir en el 2006 la manifestación cuando el robo de la elección al ahora presidente López Obrador, cuando era aquí de derechos humanos, etcétera, etcétera. Así es que son personas que no saben, no han entendido lo que este tsunami electoral les llegó el pasado 2 de junio de este 2024. Es como aquel joven o cualquier persona que vamos por primera vez al mar y nos pega una revolcada, una ola, y nos levantamos todos desorientados, llenos de arena, tragando agua, no sabemos si correr, si caminar, vamos cayendo, que no cayendo, y no sabemos ahora sí que dónde quedó la bolita, para dónde correr, y así anda la oposición, no supo lo que le pasó, porque nunca han ganado una elección. El PRI nunca hizo elecciones porque era el único partido. Cuando nace el PAN, pues nada, hasta con Salinas de Gortari, que le regalaron Guanajuato y le regalaron Baja California Norte. Después, ya sabemos lo que hizo el INE, avalando fraudes electorales. El IFE también avaló fraudes electorales, principalmente el INE. Así es que lo que no ganan en las urnas, siempre lo habían ganado en la mesa gracias a que tenían el control. Ahora que todo ese control en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la propia Corte, que están a punto de perderlo todo, pues están totalmente extraviados, exhaustos, no saben qué hacer. Piensan que al retar al presidente López Obrador, imagínense, una chiquillada está retando a un gigante como el presidente López Obrador, a un partido mayoritario por decisión del pueblo de México, como es Morena, y que también le ha dado mayoría a través de sus aliados, estarlos retando a que se consume la democracia participativa. Pues López Obrador, pues estoy seguro, mañana se lo van a preguntar en la mañanera y a la doctora Claudia Sheinbaum, y pues van a dar el sí, pues adelante, pues vamos con la democracia, porque eso es lo que la oposición nunca ha querido. Hay, dentro de esta propia elección del pasado día 2, hay donde se han estado robando
los votos a Morena. ¿Y qué dice la oposición? La ley es la ley y así tiene que quedar y nosotros así nos vamos. Pero cuando les afecta a ellos, entonces todo quieren que se cambie, todo quieren que sea diferente. Entonces, México necesita urgentemente una oposición fuerte, una oposición poderosa, una oposición con los pies en la tierra, una oposición que no odie, que no desprecie al pueblo de México, una oposición que se dé cuenta que han cometido, desde que fueron creados, inventados, una serie de errores y que el pueblo de México les va a seguir dando la espalda mientras sigan agrediendo, ofendiendo, como lo hizo también Aguilar Camín, que sigue ofendiendo al pueblo de México porque nos dice que no sabemos ni pensamos, pero que ellos tienen la razón. Y bueno, con una Denise Dresser, que pues ella nos quitó las cadenas y nosotros nos las volvemos a poner. Así es que pues andan totalmente extraviados, Manuel Jaime. Muchas gracias, Carlos. Por parte de los manifestantes del Poder Judicial de la Federación, bueno, ya lo decía más temprano en el programa, en Nayarit pensaron que estaban haciendo un asunto ahí satánico, un pentagrama, los vecinos se asustaron y no, resulta que eran trabajadores del Poder Judicial que pues se juntaron, hicieron las siglas PJF, que pues vendría siendo Poder Judicial de la Federación. Entonces, mira, yo no los voy a criticar por falta de creatividad, porque evidentemente sí hay un poco de exceso y de paciencia para hacer actividades de ese estilo, pero no llega más allá, Jaime. Realmente, si uno ve las manifestaciones alrededor del país, no suelen ser numerosas, no suelen ser masivas, y lo único que alcanzan a formular como idea es que sus trabajos están en peligro, cuando en ninguna parte de la reforma judicial compromete las labores de esta gente, solamente de los ministros, jueces y magistrados para que sean electos por vía popular. Aunado a esto, también me gustaría agregar el tema de Bank of America. Tú tienes mucha experiencia en temas de intervención y que de esta declaración, más que nada destinada a Sheinbaum Pardo, ¿cómo la interpretas tú? A ver, espérame tantito. Listo, ya te escuchamos. Bueno, te quería decir que en el caso de... a mí me sorprendió francamente hoy la primera plana del diario La Jornada, en la que explícitamente dice que la banca de Estados Unidos amenaza con el tema de la reforma judicial, dice que van a amenazar el tema. Me llamó la atención que un periódico como Reforma le diera tanto juego a esta supuesta amenaza, presunta amenaza. Y te voy a decir por qué. Estoy convencido, porque yo fui mucho tiempo corresponsal en Estados Unidos y en Europa. La prensa mexicana desafortunadamente adolece o tiene un grave problema, un severo problema, que es el problema del aldeanismo. Son muy pueblerinos. Es decir, que un banco como Bank of America o te asuste cuando tenemos una de las economías más sólidas, más robustas. Pues yo, si fuera el director de ese diario o de otro medio, porque no fue el único medio que hizo sonar la señal de alarma, pues yo diría francamente, a ver, ustedes señores, que durante el 2008, por ejemplo, la banca de Estados Unidos huyó, se escondió, se fue a sus madrigueras, le pidió ayuda al gobierno de Estados Unidos porque todos estaban amenazados por la bancarrota. Y ahora se han envalentonado y amenazan a México, se da la circunstancia que es un socio clave de Estados Unidos en nivel de intercambio comercial. No tiene uno igual en todo el mundo. Somos socios condenados a entendernos. Tenemos una frontera en común de más de 3.200 kilómetros. Tenemos un intercambio comercial que ronda los 800,000 millones de dólares al año. Entonces, en ese contexto, que un banco o dos o tres te digan, aguas, ahí viene la reforma de justicia, tú dices, pues, ¿no? Esos bancos que se han beneficiado, que siguen invirtiendo, ¿por qué siguen en México estos bancos? Porque evidentemente saben muy bien que han ganado y mucho, y mucho. Así que este cuento de que va a haber una crisis y que a mí francamente no me espanta, ¿no? Es como
es como el clásico cuento de ahí viene el lobo y nunca va a llegar el lobo, ¿no? Pero claro, aquí la prensa mexicana tiene un deber que hacer, que realizar. En primer lugar, dejar de ser ya este papel tan de papanatas, ¿no? Que todo lo que diga Estados Unidos, uy, qué miedo, mira, ay, qué miedo, ¿no? Y cuando tenemos un presidente que ante cualquier amenaza evoca siempre Chicoche, uy, qué miedo, mira cómo estamos temblando. Porque México se ha convertido en una nación indispensable, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto de América Latina y del mundo. Tenemos socios en China, tenemos socios con todo el mundo. Y no es por nada, pero yo nunca como hoy la economía, los indicadores económicos de la economía mexicana están hoy mejor que nunca. Las reservas, niveles récord, el desempleo bajo mínimos, ni siquiera Estados Unidos tiene nuestras cifras, el índice inflacionario, en fin, no, el peso mexicano se ha convertido en una de las monedas refugio junto con el oro. Entonces, yo creo que esta cosa de que ahí viene el lobo, a mí la verdad me entristeció por tratarse de la jornada, pero claro, estos tipos de argumentos, lo mismo que pasó con el argumento del comandante Marcos, a todos los medios les gusta esta suerte de ruidos, de cacofonía, ¿no? Para confundir al personal y de paso tratar de darle un rozón al gobierno de Andrés Manuel y meterle miedo a una Claudia Sheinbaum que no se asusta con cualquier cosa. También la rayuela de la jornada hoy estuvo bastante interesante. Bastante interesante. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Carlos Aguirre y Jaime Hernández, quiero que cerremos con un tema de su libre elección en cualquier término, lo que les guste que esté sucediendo este miércoles 21 de agosto. Comienzo contigo, querido Carlos. Bueno, pues con los temas de Xóchitl Gálvez, que insiste en que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene que pedirle una disculpa pública porque según ella utilizó el presidente López Obrador expresiones donde a ella como mujer pues fue agredida, donde hubo violencia de género, violencia política de género, pero se le olvida a Xóchitl Gálvez que ella atacó mucho a la doctora Claudia Sheinbaum en los debates, que ha atacado a la familia del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, a la esposa del presidente de México, al propio presidente lo ha descalificado, sigue descalificando a la doctora Claudia Sheinbaum, así es que pues creo que Xóchitl Gálvez, nadie le avisó que ya la elección ya se terminó, que ella perdió rotundamente, hay 20 millones de votos de diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y que por más que ella insista en que va a llevar la madre de todas las peleas, algo así va a decir a medios corporativos, porque supuestamente tiene ya las evidencias, posiblemente sean hasta los algoritmos que acaba de descubrir Pedro Ferriz de Con, porque van a ir a entes internacionales, mundiales, para que tumben la elección, porque recordemos que también viene siendo la narrativa de que Claudia Sheinbaum no ganó, y ahora se suma Pedro Ferriz de Con a decir que los votos para el triunfo de Xóchitl Gálvez se los dieron a Claudia Sheinbaum y viceversa. Bueno, pues ellos siguen con lo mismo. Hace unos instantes pasabas, Manuel, las imágenes de cómo los calderonistas, Yanino Tálora y Reyes Rodríguez Mondragón, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues siguen con los temas cuando ya fue calificada la elección como legal, como constitucional, más de 200 impugnaciones que hizo el amasijo PRI-PRD, el propio Movimiento Ciudadano, todas las echaron a la basura, lo que hizo Xóchitl Gálvez, y bueno, ellos siguen con esta narrativa que afortunadamente a la Cuarta Transformación le sirve muchísimo porque, insisto, como decía ese general que se llamó Napoleón Bonaparte, cuando veas a tus enemigos cometer errores, no los interrumpas, pero de alguna manera pues también afecta a México porque, insisto, necesitamos de una oposición para que Morena no vaya a acabar siendo algo parecido al PRI, un partido único, un partido hegemónico. No se necesitan los contrapesos, pero contrapesos reales, contrapesos de verdad. Y para ello, bueno, pues las nuevas generaciones de conservadores van a tener que meterse mucho a las bibliotecas, a las librerías, a comprar libritos, a ponerse a estudiar, a leer, a preguntar, a cuestionar y a poner los pies en la tierra, mi querido Manuel Jaime. ¿Bibliotecas? ¿Qué es eso? Se van a preguntar.
No lo dije yo, lo dijo Monsiváis, la derecha no lee, no lee. Muchas gracias, querido Carlos. Estimado Jaime, ¿con qué cierras? Pues a mí déjame hincarle el diente al tema de la caída en desgracia de comentócratas distinguidos, ¿no? Porque ha trascendido que Televisa se va a deshacer de Denise Dresser, esa mujer que tiene un peinado así como hecho con mampostería, ¿no? Siempre con su peinado de mampostería. También se va a deshacer de Jorge Castañeda, de Héctor Aguilar Camín, en fin, y de demás, ¿no? Que seguramente pues no le están rindiendo frutos, ni ingresos, ni nada. Desde hace tiempo Televisa perdió el norte a la hora de reunir a comentócratas, pero esto tiene que ver no solamente con Televisa, sino con el resto de medios de comunicación que conforme fueron engolfados, devorados por intereses corporativos, sumaron a sus líneas de opinión pues pues líderes que eran empresarios y analistas, tenían revistas y tenían sus business, ¿no? Paralelos. Y yo creo que esto es muy sintomático y significativo al mismo tiempo, porque es la caída de estos dioses menores, ¿no? Porque formaban parte de un selecto grupo del llamado Círculo Rojo, ¿no? Que durante décadas fueron las grandes mentes, las mentes privilegiadas, ¿no? Que aconsejaban a presidentes, que asesoraban. Tú veías a Aguilar Camín, Enrique Krauss, a todos ellos formando parte de este séquito que acompañaba a los presidentes de México en los vuelos, en los viajes internacionales, ¿no? Y evidentemente también eran beneficiarios de subsidios, de prerrogativas, casas. El poder del PRI y del PAN entendió muy bien que tenía que cautivar a estos vocingleros, a estos intelectuales, para que les rindieran tributo, para que de alguna manera los legitimaran, ¿no? Pero es interesante ver cómo estos personajes han ido cayendo en desgracia, porque estamos en un ecosistema completamente nuevo. La atmósfera para ellos ha cambiado de la noche a la mañana. Ya no pueden respirar en este ecosistema. La gente ya no tolera personajes como Krauss, como Aguilar Camín, como Lorenzo Córdoba, como Ciro Morayama, como Joaquín López Doria, como Ciro Gómez Leiva, toda esta gente, Denise Dresser. Entonces, esto te habla de cómo, de este proceso de degradación, ¿no? De esta comentocracia. Hasta hace no mucho, yo recuerdo que a este selecto grupo de intelectuales orgánicos se les conocía como integrantes de las capas herodianas, ¿no? Incluso llegaron al punto de decir, bueno, estas forman parte de una especie de despotismo ilustrado, ¿no? Porque se encontraban entre los déspotas, entre los privilegiados, ¿no? Y ellos, aunque dijeron, bueno, sí, somos déspotas, pero sobre todo ilustrados. Y el tema, hoy hemos descubierto, gracias, y esto yo le tengo que agradecer infinitamente a Andrés Manuel López Obrador, que se ha encargado de desnudarlos. Yo creo que estos déspotas ilustrados eran solamente déspotas, porque lo siguen demostrando. Son déspotas, pedantes, consideran al pueblo como parte de unos guarachudos jodidos, un ejército de ígnaros y ilustrados, perdón, pero no, ¿no? Y además, acuérdense, el periodo de la Ilustración que nació en Francia en el siglo XVIII nunca traspasó la frontera ni siquiera de España, ni siquiera de España. Así es que la Ilustración nunca llegó a México y estos señores que si alguna vez se consideraron integrantes de este despotismo ilustrado o de estas capas herodianas, han caído en desgracia por un terrible pecado de soberbia. Y a mí, francamente, no es que me dé gusto, no me gusta burlarme de la desgracia ajena, pero esto te demuestra hasta qué punto el ciudadano de a pie en México hoy está mucho más informado, tiene algo que se llama sentido común y tiene esta segunda naturaleza que yo llamo el arte del doble pensar. Cuando a nosotros los mexicanos nos está hablando Alito Moreno o Marquititito Cortés o Xóchitl Gálvez, nosotros estamos al mismo tiempo elaborando un segundo pensamiento que dice, pinche mentiroso, pinche tranza,
pinche ladrón, pinche mentirosa, porque ellos se lo han granjeado y por tanto lo mismo ocurre exactamente con Aguilar Camín, Enrique Krauss y toda esta gente. Así es que yo me congratulo, qué bueno que Televisa se deshaga de estos personajes y pues tiene que haber una recomposición en el escenario informático y de opinión y qué bueno, porque además hace falta, la gente lo está clamando, lo está exigiendo y es bueno, es muy saludable. Muchas gracias, Jaime. Carlos Aguirre, Jaime Hernández, yo les agradezco mucho a los dos maestros que estén aquí con nosotros en este miércoles de mesa. Les pido, por favor, que nos compartan sus redes sociales. Te lo pido primero, querido Carlos, ¿en dónde te podemos encontrar en redes? Gracias. En Facebook, Twitter y YouTube, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, de lunes a jueves a las 9 de la noche, toda hora del centro en la República Mexicana. Nos encuentran muy fácil. Carlos Aguirre Informa. Los invitamos para que nos acompañen. Esperemos que les guste nuestra oferta informativa, de análisis periodístico, entrevistas, etcétera, etcétera. Pues ahí los esperamos en esos horarios. Transmitimos desde la capital del estado de Zacatecas. Y bueno, pues enviar un fuerte abrazo, mi querido Manuel, mi querido Jaime, un gusto saludarlos como siempre. Muchas gracias, querido maestro Jaime Hernández, gracias. ¿En dónde te podemos encontrar en un espacio que, pues, de costumbre no es apto para muchos de la oposición? Sí, no apto para cínicos, es un canal que está poniendo su granito de arena todos los días en punto de las 14 horas de lunes a viernes. También me pueden encontrar en mis redes sociales, @JaimeJo1. Como siempre, un placer. Querido Manu, componte pronto, yo también ando medio holiday on ice de la garganta. Querido Carlos, un abrazo. ¿Habremos estado en la misma fiesta o quién sabe? Pero inviten.